Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Un policía racista acosa a un SEAL negro de la Marina en público y aprende una lección memorable para su vida. Fue un martes cualquiera en Riverside, un pequeño y tranquilo pueblo del sur de Estados Unidos, donde la aparente calma a menudo ocultaba tensiones latentes. El calor del verano, pesado y suave a la vez, envolvía al pueblo. El sol brillaba alto en un cielo azul sin nubes, su luz incidiendo sobre las fachadas de las casas de ladrillo, las calles desiertas y el asfalto que se calentaba bajo el calor agobiante. Las cigarras cantaban al unísono. Su zumbido vibraba en el aire cálido como un recordatorio constante del paso del tiempo. Riverside, antaño un pueblo donde los vecinos se saludaban en las aceras y los niños jugaban en las calles, era ahora una ciudad marcada por cicatrices invisibles. La ciudad aparentemente tranquila era el patio de recreo de profundas tensiones raciales y los silenciosos que a veces desgarraban a sus habitantes. Las conversaciones en voz baja en las tiendas, las miradas furtivas en las calles, la forma en que algunos evitaban ciertos barrios y otros los conquistaban. Riverside era una ciudad donde los problemas a menudo se ocultaban bajo la alfombra, un lugar donde todo parecía estar en su lugar, pero donde, si se escuchaba con atención, se podían oír los susurros de las injusticias del pasado y del presente. En el carretera principal, el motor de la camioneta gris metalizada Marcus Hayes rugió antes de extinguirse, rompiendo un pesado silencio que había reinado durante horas. Aparcó su vehículo frente a la gasolinera, al borde del polvoriento estacionamiento, donde los restos de coches abandonados parecían permanecer como testigos silenciosos de años pasados. Marcus, 42 años, alto y musculoso, salió del vehículo con la agilidad de un hombre acostumbrado a terrenos más accidentados que este estacionamiento deslavado. Su cabeza rapada y sus rasgos marcados por años de servicio en las fuerzas especiales le daban a su rostro cierta dureza, pero también una sabiduría serena, la de un hombre que había visto demasiado como para dejarse intimidar por las pequeñas cosas de la vida. Llevaba camiseta negra y pantalones deportivos y un reloj militar quien, aunque sencillo, tenía una presencia imponente. A primera vista, parecía un hombre común y corriente, solo otro tipo que pasaba por el pueblo. Pero detrás de sus gafas de sol y su aire distante escondía una vida inusual. Marcus no era como los demás hombres de Riverside. No era solo un veterano de guerra, era un SEAL de la Marina, y héroe condecorado habiendo servido 19 años en las fuerzas especiales, inmerso en las zonas de guerra más peligrosas del mundo. Había luchado en lugares como Faluya, Kandahar, Mogadiscio, donde las balas zumbaban y las explosiones eran el pan de cada día. Ya no era un soldado de combate, pero seguía siendo un hombre de principios, un hombre que aún creía en la justicia y la dignidad. Había sacrificado mucho, camaradas, años de su vida, y había luchado por ideales que aún conservaba con orgullo, incluso en su retiro. Marcus había regresado a este pequeño pueblo, que había dejado con la promesa de no volver nunca, para cuidar de su madre enferma. Había dejado sus maletas, se había olvidado el uniforme y se había adaptado a una vida más discreta. Pero a pesar de su deseo de permanecer en la sombra, Marcus no podía ignorar las pequeñas injusticias, las miradas furtivas, los comentarios sobre gente como él en esta ciudad donde su pasado como héroe militar parecía tan invisible como el color de su piel. Entró en el tienda de gasolinera, un lugar modesto, con estanterías de metal y estanterías llenas de bebidas azucaradas y snacks. El olor a plástico, café quemado y neumáticos nuevos flotaba en el aire. Marcus se acercó a las estanterías, agarró una botella de agua fría y un paquete de chicles, y se tomó su tiempo. Afuera, el calor sofocante seguía impregnando el aire con una pesadez casi tangible. Fue en ese momento que un coche de policía aparcó bruscamente en el estacionamiento. Un chirrido agudo al frenar resonó en el silencio de la tarde. El oficial, Darren Crowley, un hombre blanco de unos 40 años, de mirada dura y actitud arrogante, se bajó de su vehículo. Observó a Marcus desde lejos, con la mirada fija en él como un depredador que acecha a su presa. Crowley tenía fama en la ciudad, fama de oficial de policía brutal, conocido por sus arrestos forzosos, especialmente dirigido contra las personas negras o latinas. Muchos residentes murmuraban que Crowley no era el hombre indicado para liderar una comunidad diversa y justa, pero nadie hizo nada. Las quejas en su contra fueron ignoradas y sus actos violentos quedaron impunes. El pueblo prefirió hacer la vista gorda, prefiriendo una paz ilusoria a la confrontación. Crowley se acercó a la puerta, con la mano firme en el cinturón, listo para lanzar un insulto o una orden autoritaria.
Entró en la tienda justo después de Marcus, mirándolo fijamente, con los ojos llenos de prejuicios. «Oye. Tú. Muéstrame tus papeles», dijo en un tono seco, casi amenazante. Marcus se giró lentamente y sus ojos oscuros se posaron en el oficial. No era alguien que se dejara intimidar, y menos ante amenazas tan ridículas. «Indulto», respondió, imperturbable. «Dije, papeles». «¿Qué haces aquí? ¿Este coche es tuyo?». Crowley insistió, su mirada ahora más dura. La tensión en la sala aumentó un poco. Los pocos clientes presentes se quedaron paralizados, sin saber qué hacer, pero instintivamente buscaron sus teléfonos. Miradas furtivas y susurros comenzaron a circular. Marcus, por su parte, mantuvo la calma. Extendió los brazos lentamente, sin amenaza alguna en su gesto, pero con silenciosa autoridad. «Vengo a comprar agua». «¿Por qué me detienen, agente?», respondió, con tono mesurado y tranquilo. «No respondas a una pregunta con otra pregunta. Eres sospechoso. Hubo un robo cerca y tú encajas en la descripción. Una mentira evidente. No hubo ninguna llamada por radio, ningún reporte de robo. Ninguna alerta, ninguna descripción transmitida por el panel de control. Nada». El tono de Crowley, su mirada penetrante, su cuerpo tenso como un arco, delataban a un hombre amordazado por sus propios demonios, arrogancia, miedo y, sobre todo, un racismo arraigado, casi instintivo. No vio a Marcus Hayes. Vio una figura negra, alta e imponente, con una mirada inevitablemente amenazante. Marcus no se inmutó. Abrió lentamente su billetera, con gestos mesurados, casi ritualistas. No había pánico ni agresividad. Solo un cansancio gélido, una fatiga profunda, esa que nunca se demuestra, pero que habita en quienes, con demasiada frecuencia, deben demostrar su humanidad antes de siquiera existir. Lo que sacó no era una identificación cualquiera. Era una tarjeta de identificación militar rígida y laminada, de esas que rara vez se ven, una identificación oficial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Llevaba su nombre completo, Comandante Marcus J. Hayes, su número de servicio, la insignia de los Navy SEAL y una impresionante lista de condecoraciones, estrella de bronce, corazón púrpura, medalla de encomio de la Marina. Palabras grabadas que narraban una vida de fuego, sangre y sacrificio. Le entregó la tarjeta a Crowley sin decir palabra. El policía, repentinamente vacilante, lo tomó entre los dedos y lo leyó. Su rostro cambió casi al instante. Las líneas de desafío se relajaron. Sus pupilas temblaron levemente. Como si comprendiera, demasiado tarde, que ya no se enfrentaba a un sospechoso, sino a un hombre mucho más grande que él, en coraje, historia y dignidad. ¿Eres un soldado?», preguntó con la voz quebrada por el pánico. «Lo fui», respondió Marcus con voz serena pero afilada como una espada afilada. «Arriesgué mi vida para que este país pudiera vivir libre. Vi morir a niños bajo las bombas. Cargué a mis hermanos de armas en brazos, sangrando. Y ahora me humillan en mi propia ciudad, por comprar una botella de agua». Un silencio sepulcral invadió la tienda. Incluso el zumbido del refrigerador de bebidas pareció detenerse. «Fue un malentendido. Solo quería», intentó Crowley. «¿Qué querías? ¿Demostrar que podías humillarme? ¿Hacerme bajar la mirada?». Marcus lo miró directamente al alma. «Te equivocaste de hombre. Y de país». Mientras tanto, un joven cliente, con gafas puestas y teléfono en mano, filmaba discretamente desde los pasillos. Toda la escena. La arrogancia de la gente. La calma de Marcus. La humillación. Y, sobre todo, la cruda realidad de una sociedad aún consumida por la sospecha y el miedo al otro. El vídeo se publicó en línea minutos después, sin editar ni filtrar. En menos de una hora, superó las 100.000 visualizaciones. Luego, el millón. Las redes sociales se volvieron locas, almohadilla Marcus Hayes, almohadilla perfiles raciales en Riverside, almohadilla respeta a nuestros veteranos. Figuras influyentes reaccionaron. Veteranos de guerra, periodistas, activistas, incluso congresistas. Las cadenas de noticias interrumpieron sus programas para transmitir las imágenes. El titular de CNN decía,
un héroe de guerra tratado como un criminal en su propia ciudad. En los televisores, los debates eran intensos. ¿Cómo llegamos aquí? Racismo sistémico, incluso entre aquellos que juraron proteger. No es un incidente. Es un síntoma. La presión aumentó en Riverside. El alcalde, visiblemente conmocionado, convocó una conferencia de prensa improvisada frente al ayuntamiento. Parecía tenso, evitando las cámaras con la mirada. Lo que le ocurrió al comandante Hayes es inaceptable. Se está llevando a cabo una investigación. Se tomarán medidas. El mando de los Navy SEAL emitió rápidamente una declaración solemne. El comandante Marcus Hayes sirvió a esta nación con valentía, honor e integridad. Este trato es un insulto para él y para todos los que lucharon por nuestros valores. El Estado Mayor Conjunto elogió públicamente su compostura. El portavoz del Pentágono calificó el incidente como una falta inexcusable de aplicación de la ley. Mientras tanto, el agente Crowley fue suspendido de inmediato y se inició una investigación administrativa en menos de una hora. Ya no se trataba de un simple procedimiento interno, el caso se había vuelto nacional, bajo el escrutinio de la opinión pública, la prensa, grupos de derechos civiles e incluso el Departamento de Justicia. El nombre de Crowley, previamente desconocido para el público en general, apareció en la portada de los periódicos, acompañado de fuertes palabras: perfilación racial, abuso de poder, humillación pública. Pero lo que reveló la investigación causó aún más ruido. Casos antiguos reaparecieron como fantasmas mal enterrados. Quejas olvidadas o desestimadas. Testimonios ignorados. Una maestra negra fue arrojada al suelo por impugnar una multa. Un adolescente latino fue esposado sin motivo alguno al salir de la escuela. Varios casos pusieron de relieve la actitud arrogante de Crowley, su negativa a escuchar y su agresividad hacia las minorías. Vídeos que antes habían pasado desapercibidos resurgieron. Esta vez, la luz era demasiado intensa como para que la institución hiciera la vista gorda. Los reclamos de transparencia, cambio y justicia resonaban desde todos los lados. El caso Hayes había roto una barrera. Marcus, aunque estaba en el centro de la tormenta, se negó a dejarse llevar por el resentimiento. Frente a las cámaras, no buscó venganza ni humillación pública para su agresor. Habló poco, pero cada palabra tenía peso. En una entrevista sobria pero conmovedora en CNN, dijo con calma: no me sorprende lo que me pasó. No es la primera vez. Lo que me duele no es por mí, sino por todos aquellos a quienes no se escucha. Aquellos que no tienen cartilla militar, ni notoriedad, ni cámaras enfocándose en ellos. Cuando los humillan, nadie habla de ello. Fui un SEAL de la Marina. Pero, sobre todo, soy un hombre negro en Estados Unidos. Y eso nunca lo he podido olvidar. Su honestidad, su humildad y su moderación conmovieron. Donde muchos esperaban ira, él ofreció una lección. Una elevación. Se convirtió, a pesar suyo, en un símbolo, un hito en un país que buscaba redención. En lugar de aprovecharse de su notoriedad, Marcus decidió convertir su dolor en acción. Aceptó liderar un programa local de concienciación contra el racismo sistémico en las fuerzas del orden, financiado en parte con donaciones ciudadanas y fondos municipales. Organizó seminarios en comisarías, pero también en escuelas, para jóvenes reclutas, instructores y jefes de escuadrón. No vino a señalar con el dedo. Vino a explicar, transmitir, mostrar lo que muchos todavía se negaban a mirar. Habló de experiencia, de miedo, de respeto, de prejuicios inconscientes, de heridas invisibles. Su enfoque era cautivador. Porque no buscaba humillar, sino despertar. Unos meses después, tras un exhaustivo proceso disciplinario, el agente Crowley fue despedido definitivamente. Su caída fue brutal, pero para él, la realidad apenas comenzaba. Lejos de los micrófonos y las cámaras, un día pidió ver a Marcus. Muchos le aconsejaron que se negara. Pero Marcus aceptó. Se encontraron en una habitación de un centro comunitario, sin uniforme, sin decoración oficial, solo dos hombres, cara a cara. Crowley, visiblemente marcado, había envejecido 10 años en pocos meses. Se miraba las manos, incapaz de sostener la mirada de Marcus. Nunca lo entendí, dijo finalmente con voz ronca. Creía que solo hacía mi trabajo. Vi el vídeo. Me vi a mí mismo.
Y me dio vergüenza. Lo siento. Marcus lo escuchó. Durante un buen rato. No necesitaba hablar para que lo oyeran. Entonces respondió. No solo me faltaste al respeto. Traicionaste tu juramento. Tu juramento de proteger, no de aplastar. Pero creo en la justicia. Y a veces, la justicia también significa darle a alguien la oportunidad de cambiar. Extendió la mano. Un gesto sencillo, pero inmenso. Crowley dudó. Luego, lentamente, la estrechó. Y ese día, algo, en algún lugar, quizás empezó a sanar. Marcus, sin embargo, continuó trabajando en silencio. Se convirtió en un pilar silencioso de su comunidad. No buscaba honores. Capacitó a los jóvenes en autoestima, disciplina, respeto y valentía silenciosa. Los preparó para caminar con rectitud en un mundo que a veces los quería de rodillas. Su historia fue adaptada a un documental. Transmitido en Netflix, se tituló simplemente, Ayes, la película hizo llorar, reflexionar y debatir. Pero, sobre todo, inspiró. La secuencia final mostraba a Marcus caminando solo por una colina al amanecer. En una voz en off, escuchamos su conclusión. La verdadera valentía no consiste en contraatacar con violencia. Se trata de mantenerse firme, con dignidad, incluso cuando todo te empuja a caer.